Bueno, acá en Palsur vamos a hablar con un amigo de la casa, un veterano de la gesta patriótica de Malvinas, que es presidente de la Federación de Veteranos Combatientes de la provincia de Santa Fe, Rubén Rada. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, buen día, un saludo a vos y bueno, a todos los que te escuchan, te siguen y te mando aparte un saludo, felicitaciones, porque en el buen sentido de la palabra, sos una buena persona que está detrás de la gesta continuamente. Creo que en el día de las 24 horas, 20 horas estás trabajando para la gesta y esa es la semilla que nosotros deseábamos, que las generaciones futuras se contagien y comprendan lo que eran Malvinas, que no solo pasa por una guerra, sino que son los recursos naturales que nos deben al pueblo argentino. Bueno, la verdad te agradezco mucho por estas palabras. Lo que me dio ganas de hablar con vos es algo muy importante que sucedió hace 5 años, que es la gestación de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina. A quienes no conozcan la Confederación de Combatientes, nuclea el 90 y pico por ciento del padrón de combatientes del país. Y vos fuiste uno de los gestores o el gestor máximo de esta situación, y quería que nos comentes cómo surgió, cómo lo ves hoy, qué rol cumplen. No, en realidad te voy a corregir, son 7 años. Fueron 2 años de trabajo para que nos juntemos todos y también te agrego algo. Yo no creo en las individualidades, pueden hacer goles, pero los equipos son los que llegan a ganar campeonatos. Yo formo parte de un equipo. Nosotros veíamos que hacía falta una construcción nacional porque en nuestras provincias somos exitosos, Santa Fe es exitoso en leyes, tiene leyes superadoras a la nación, que bueno, hace poco se equipararon, como la pensión de hijos desde el año 2017, que cuando fallece el padre y la madre, como ocurre en Europa, los hijos se dividen la pensión y se los incentiva para seguir luchando en la causa, y en algún tiempo no muy lejano van a hacer lo que agarrarán los micrófonos el 2 de abril para por el tema de la causa, y para mantenerla viva. Pero bueno, tuvimos 2 años trabajando, recorriendo el país, hablando centro por centro, provincia por provincia. En esa época me acompañaba Novarini, que era presidente de la Federación de Buenos Aires. Fuimos hablando, convenciendo que la unidad era el único camino y la lucha. Nosotros tuvimos varias etapas. Cuando éramos más jóvenes no nos poníamos de acuerdo. Y se formaban los centros y por ahí estaban aislados, o las provincias, cuando la ganancia venía con la unidad, la lucha y el compromiso. Y al recorrer, bueno, todas las provincias, fuimos armando hasta que llegamos y un día dijimos, bueno, basta. Yo había impuesto un lema que decía, que por ahí tiene un mensaje, por todo lo que pasó en la historia política de este país. Nosotros decíamos que éramos los soldados que habíamos usado el único uniforme que reconocíamos, que era de San Martín, a defender la única bandera, que era de Belgrano. Y ahí se tomó la decisión de hacer un gran congreso y ya estampar las firmas y llegar a un acuerdo. Y bueno, lo querían hacer en Rosario porque bueno, ahí había nacido el centro que había incentivado toda la unidad. Y yo tomé la decisión que se haga en San Lorenzo, que fue el único lugar donde San Martín peleó en la República Argentina. Mira, qué interesante ese dato, no lo sabía. Está a 20 kilómetros de la ciudad de Rosario. Y nos fuimos a la zona del convento de San Lorenzo, donde San Martín expulsó a los españoles en un combate que todos conocemos, un 3 de febrero. Ahí hay un centro que pertenece a la Federación Santafesina. Hicimos una comida, nos juntamos y dijimos, bueno, basta, arranquemos. Rubricamos el bosquejo, pusimos varias cláusulas. Por ejemplo, una era que yo decía que para generar confianza los presidentes no renovaban, el mandato era 2 años. Bueno, ahí se tomó la decisión por asamblea que sea 4 y que el primer presidente sea el que te habla.
Yo, en realidad, no lo quería hacer, pero bueno, los muchachos decían que tenía que asumir por el compromiso que había tomado recorriendo el país. Se acordó 4 años, no renovable, y bueno, había que rubricarlo. Ahí los compañeros empezaron a trabajar en Buenos Aires, la anotamos en personería jurídica, y donde se legalizó, fue en La Plata, dentro de la municipalidad, se hizo un congreso, y ahí se legalizó con la firma ya y con escribano, abogado, personería jurídica, veedores, y ahí se crea la confederación. Eso fue en el año 2016. Yo tuve mandato, que era 4 años, pero en realidad lo tuve 5 porque nos agarró la pandemia, no podíamos hacer elecciones. Estuvimos un año manteniendo reuniones virtuales cuando estuvo de moda el Zoom, ¿te acordás? Sí, tal cual. Y bueno, cuando vimos que se podía abrir un poco, pedimos permiso y se hizo la elección, donde hoy, bueno, el compañero Ramón Roble es el presidente actual. Dentro de las cláusulas también habíamos puesto que cada provincia sería su autonomía, bien federal. Por ejemplo, vos tenés provincias como Buenos Aires que tienen 6.000 veteranos, o como Córdoba, Santa Fe que tienen 2.000, y hay otras provincias que tienen 200, 300 veteranos, o en algunos casos no llegan a los 100. Bueno, se tomó la decisión que cada provincia tenía un voto, más allá de la cantidad de veteranos, que sea bien federal. Se tomó la decisión que cada 2 meses teníamos que tener reuniones, que no teníamos que decir todo, que las bolas de nieve que podían convencer de chiquita había que pararlas, porque siempre somos un grupo muy amplio, muchas provincias, mucha autonomía, mucho folclore diferente, viste lo que es la República Argentina. Los pensamientos son diversos, pero bueno, la confederación, yo tuve la suerte de poder relegar mi mandato a otra persona y espero que el que venga, que el que está ahora, que es mi amigo, también lo va a tener, sigue firme. En ese momento, cuando se forma la confederación, viene un cambio de gobierno que nos preocupaba. Pasamos por un montón de etapas. Hubo marchas, a mí me tocó hacer muchas marchas. Había un gobierno que no comprendía la causa de Malvinas, no la comprendía. Teníamos que volver a formar la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra dentro del Ministerio de Interior, ahí nobleza obliga. Rogelio Frigerio, que era el ministro de Interior, me entendió, comprendió. Esta confederación, aparte, por ahí vos conocés el trayecto que tiene la organización, hay organizaciones que no son tan amplias, no aceptan únicamente soldados. Esta confederación estamos todos. Me acuerdo que el puntapié en una marcha que se hizo en el Ministerio de Defensa, me tocó hablar y lo dije, se terminaba los oficiales, suboficiales, soldados y civiles, se terminó Gendarmería, Prefectura, Fuerza Aérea, Ejército, Marina, se terminó Infante, se terminó, somos todos veteranos de la Guerra de Malvinas. Y ¿Por qué crees vos que se generó esa dicotomía, esa división en que en algunos veteranos, que son grupúsculos minúsculos, ¿por qué crees que se genera esa división? Nosotros hicimos la paz, la verdad, y esto hay que decirlo, la campaña no fue para todo igual. Yo por ahí en mi regimiento tuve otras visiones, tuve otros momentos, pero hubo compañeros que la pasaron mal y hubo mucho enfrentamiento entre la oficialidad y la suboficialidad y los soldados. Claro. Yo no voy a negar nunca que hubo estaqueado, Malvinas. No lo voy a negar porque no lo vi, pero sé que lo hubo. O acto, mirá, en la guerra se ven toda la miseria. Sí. Y a la vuelta, bueno, hay memoria. Y hubo miserias. Por ahí nosotros lo que queremos resaltar es la defensa del honor de muchos soldados, oficiales, civiles, oficiales, de todas las armas, de toda la fuerza y las dos de seguridad de los compañeros, que honraron el uniforme de San Martín.
y después hubo otros, como en toda la guerra. Hay cobardes, hay malos, hay mucha miseria. Y hay gente, compañeros, que no lo pueden asimilar, y yo lo entiendo, y hay otros que lo asimilaron. Yo tengo compañeros que fueron estaqueados y no tienen ningún problema de reunirse con un oficial o un suboficial, porque no fueron ellos. Aparte, nosotros se lo decíamos, y esto lo expliqué mucho cuando fui presidente, cuando estábamos en reuniones con el gobierno. El que estaqueó, o el que tuvo delito de lesa humanidad, o atentó contra la democracia, nunca se acercó al centro, porque los mismos muchachos lo expulsaban. Nunca podíamos convivir en un centro de excombatiente en cualquier ciudad, el estaqueador con el estaqueado. Entonces, había que correr, no esa página, no olvidar, pero no se mezclaban con nosotros. El que había tenido delito de lesa humanidad no se mezcla con nosotros. Inclusive las leyes de veteranos de guerra lo aclaran en su último artículo. No serán beneficiarios de una pensión de honor el que atentó contra la democracia o cometió algún delito de lesa humanidad en los 8 años de dictadura. Entonces esas personas no están, entonces no nos pueden indilgar, porque aparte, como te dije antes, hubo muchos oficiales y suboficiales que honraron el uniforme de San Martín, combatieron y fueron amigos de los soldados, y compañeros de los soldados. Y después, como en todo lugar, está la miseria de algunos, pero esa miseria no podía empañar el coraje de muchos, no podía empañar lo que fue Malvinas y el motivo por cuál es Malvinas. Como siempre decimos, no son 2 islas flotando en el Atlántico Sur. Son recursos naturales que son 10, 15 veces más potentes que la pampa argentina. Yo, este 2 de abril, ponía si ese mar que hoy es depredado por las potencias imperiales fuera nuestro. Mi provincia tuvo 2 o 3 años de sequía, que fue terrible, que trajo problemas en el fisco nacional. Y había un ministro de Economía deambulando por el mundo buscando dólares. Si nosotros hubiéramos tenido el mar, hubiéramos soportado la sequía de otra manera, porque la riqueza que tiene ese mar es incontenible. Y después tenés que sumarle algo que es preocupante para los argentinos, que aunque algunos no lo vean, la Antártida Argentina, la fuente de agua más grande que tiene el planeta, con todos sus minerales que el imperio la reclama. Si vos te vas a Inglaterra, lo que vos ves en tu mapa de la Antártida, ellos no dice Antártida Argentina, tienen el mismo mapa y dice Reina Victoria. Dentro de unos años viene el gran debate. Igual Argentina tiene una permanencia más de 100 años, pero viene el debate cómo se reparte, o capaz habrá una prórroga. Y bueno, rogamos que haya cancilleres que negocien de pie y no de rodillas, como últimamente pasaron. Y después, bueno, problemas con el PAMI, que no entendían por qué teníamos el PAMI, cosas que a veces se repiten, y espero que en este cambio de gobierno no ocurra lo mismo, que cada 4 años hay que explicarle que en Argentina hubo una guerra, que nosotros somos los que sobramos de esa guerra. Yo tuve la oportunidad de decírselo a Macri en la cara, en la Quinta Olivo, cuando tuve una reunión. Yo recuerdo que ustedes denunciaron penalmente a Mauricio Macri por traición a la patria, a Mauricio Macri, a Forí. Sí, pero primero le dije, mire presidente, si nosotros cuando bajábamos en el continente, que veníamos prisioneros, no hubieran llevado al médico, no hubiéramos tenido 700 suicidios, quizás menos. No hubieran dicho qué queríamos ser, y no hubieran becado en estudio, o no hubieran dado un crédito a 240 cuotas para comprar un torno, no pedíamos una pensión. Fue una dirigencia política que después de 10 años se dio cuenta y dijo, se están matando todos estos pibes, hay que hacer algo, y apareció la pensión. Yo nunca le quise gastar a mi pueblo, porque la pensión la paga mi pueblo, de los impuestos. Pero así pasó un montón de cosas. Yo siempre ponía ese ejemplo, le dije, presidente, nunca tuvimos salida de emergencia ni matafuegos, se tuvieron que morir más de 200 pibes para que aparezca una salida de emergencia y un matafuegos. Siempre el Estado está atrás. Así que yo no le causé daño a mi pueblo. Creo que pagué como mis compañeros para estar acá. No contestó, las cosas siguieron, tuvimos marchas. Tuvimos una buena prestación en el PAMI, se crea la Comisión Nacional donde estaban todos incluidos, todos,
¿eh? Y después apareció, sí, el Tratado Formal de Dúa, en el cual fue para un 26, siempre me acuerdo porque no pudimos pasar bien la Navidad, tuvimos que marchar, y las provincias están alejadas de la capital. Hay gente que tiene que hacer muchos kilómetros, entonces terminamos de brindar, nos subimos a los colectivos y nos fuimos a Comodoro Pi a denunciar no solo el tratado, sino que no queríamos que salga la cara de San Martín y Belgrano del billete, porque en esa época se hablaba de los animalitos, para nosotros es la identidad. Y bueno, así se fue gestando la Confederación, tuvimos logros, las carpetas médicas, tuvimos que marchar a lo que era el Ministerio de Defensa, para que 4.500 compañeros tuvieran su carpeta médica con su anexo 40 otorgado. Por ahí la gente desconoce, pero el Comité Mundial de Salud habla que ningún veterano de guerra viene bien. Entonces se tienen que hacer evaluaciones psiquiátricas, psicológicas, de esas personas que estuvieron en la guerra, porque a los 18 años, como digo siempre yo, teníamos que estar con nuestra novia sentados en un banco de una plaza y aparecemos con un fusil y un casco a salir a matar gente. O a morir. O a morir. Pero nadie está preparado para matar a otra persona. Nadie. Y no existen los Rambos en la guerra. No existen. Algunos lo toman de una manera y uno de la otra. Lo que sí, hicimos lo mejor que pudimos, y los ingleses son los que lo malo valoraron. Esas carpetas médicas salieron, tenían un atraso de 10, 15 años. Y después, bueno, con la gestión de Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa, se pagaron. O sea que la unión de la Confederación, de todas las provincias para crear la Confederación, si vos buscás un saldo, fue súper positivo y sigue siendo positivo hasta el día de hoy. Van a ver, ahora se cumplen creo que los 4 años de esta nueva gestión. ¿Va a haber nuevas elecciones ahí en la Confederación? No, falta un año más, me parece. ¿Falta un año más? Un año más falta. Falta un año más. Otro año más. ¿Y cómo ves vos el cambio de gobierno? Obviamente tienen que esperar, pero ¿qué es lo que esperás vos de este cambio de gobierno en relación a la cuestión Malvinas? En relación a Malvinas, es simple, no se venden, no se entregan, y lo que dice, bueno, lo dije en el acto que tuvimos en el Museo de la Constitución en Santa Fe Capital. Vos sabés que Santa Fe se creó la se hizo, y después se renovó en el año 94, se reformó. Entonces era un lugar emblemático, más con las declaraciones de la posible canciller Mondino, donde hablaba de conversar con los Kemper, donde hablaban que el presidente actual era fan de Margaret Thatcher y del presidente norteamericano Reagan. Entonces ahí hicimos un congreso donde me tocó hablar y reafirmamos que la Constitución no se toca, y hay un anexo donde habla que las Malvinas tienen que ser argentinas, y el que negocie siempre lo tiene que hacer con la soberanía argentina, nunca entregarla, y es un mandato constitucional, y es una enmienda provisoria. ¿Por qué? Porque en la mente de cualquier argentino siempre está que son argentinas, y que tienen que volver. Nos lo han robado, como dije antes, por todos los recursos naturales, por la ubicación geopolítica y por tantas cosas más. Entonces le pido eso al presidente, y como digo siempre, porque hubo tanto altibaje, no hay una política. Nosotros aplaudimos la decisión de la creación de la Comisión Malvinas dentro de Cancillería, espero que no la derriben, más allá de los logros que hemos tenido como soldados, como combatientes. Hoy estamos preocupados por la actitud que pueda tener el presidente en los foros internacionales, en la negociación. Lo de esta señora Mondino también se aclaró. Esto comenzó en los años 60 con un presidente que le decían que era una hormiguita.
se llamó Arturo Illia. Él consiguió que hoy el Comité de Naciones Unidas hable todos los años de la descolonización de Malvinas. Por eso las negociaciones son entre el Reino Unido y Argentina. ¿Por qué? Es una población implantada, no echaron, no dejaron que nunca más volviéramos, no es una población nativa. Entonces está dentro de lo que es el Comité de Descolonización. Eso comenzó en los años 60 con Arturo Illia, hubo un montón de altibajos y nobleza obliga, no lo podemos negar. En el año 2003, de la mano del presidente Néstor Kirchner, eso tomó una vara altísima, donde ese presidente recorrió foro que haya, hablando de Malvinas, explicándole al mundo que no habían robado y que le pertenecían a los argentinos, y nunca se arrodilló, nunca. Después, bueno, vino otro cambio de vuelta, por eso el zigzagueo que tiene la causa Malvinas, nosotros lo que pedimos es que sea una política de Estado y que continúe linealmente para arriba. El Tratado Foradón de Duman a escondidas del pueblo, aparte contradictorio. La misma Constitución dice que la capital de las Islas Malvinas es Ushuaia, porque Malvinas pertenece a la provincia de Tierra del Fuego. Y en esas negociaciones que llevó el canciller del gobierno de Macri, dejó afuera al Congreso, a la provincia de Tierra del Fuego, a todos los actores que tenían que intervenir, si son sombras. Se pidió muchísimas veces en este gobierno que no tenía más plafones ese tratado firmado. Pero bueno, como sabés, los ingleses siguen, hace poco mandaron una carta al presidente electo. De Malvinas nosotros no conversamos, hablamos de negocios, dice la carta, pero no de Malvinas. Bueno, nosotros de este lado le decimos, por supuesto que de Malvinas no hablamos, no son negociables, las Malvinas son argentinas. Bueno, muchas gracias Rubén por esta oportunidad que me das de conversar y bueno, y por todo lo que has hecho cuando fuiste a combatir con tus compañeros y ahora que siguen combatiendo, porque no solamente lo hacen por sus cuestiones de sector, sino que lo hacen específicamente por la soberanía argentina. Y con esto, ¿qué quiero decir? De que yo soy de Tierra del Fuego, Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur, que tiene a Malvinas y a las islas del Atlántico Sur y a la Antártida, 6,5 millones de kilómetros cuadrados argentinos, donde ustedes, los veteranos, a todos los jóvenes como yo, que yo tengo 40 años, me digo joven, me doy ese coso, nos enseñaron muchísimo sobre soberanía y muchas de las personas de mi edad que hoy sienten y piensan que la única manera de recuperar las Islas Malvinas es a través de un proceso de colonización pacífico y que las Malvinas nunca dejaron de ser Argentina, no tienen que volver a ser Argentina porque siempre fueron Argentina, fue gracias a su militancia, no la de los políticos, a su militancia que iban a los colegios, cuando yo estaba en el jardín, cuando estaba en la primaria y cuando estaba en la secundaria. Y eso es una lucha enorme que ustedes hicieron a lo largo de todo el país y hace 42 años que la vienen realizando, así que les agradezco mucho por eso. No, es así, yo te lo expliqué mil veces. Si no hubieran estado los centros de soldados combatientes en cada punta de este país, con cientos y miles de veteranos tirando del carro, hoy Malvinas eran 2 renglones del diario El 2 de abril, 2 renglones del diario más conocido de Argentina. Nosotros, como siempre decimos, no es, y esto lo dije yo y fui tapa de un diario, no fue la guerra de un borracho, solo la guerra de un borracho. Por supuesto que la dictadura fue feroz, por supuesto que la guerra es un error y que se entienda bien, pero cuando nosotros decimos la guerra de un borracho le estamos dando la razón a Inglaterra. Fue una actitud capaz que se tomó equivocada, pero la guerra no tiene que estar más, pero las Malvinas son argentinas y las vamos a pelear siempre. Y soberanía no solo eso, también vos me dijiste la cuestión Malvinas. A mí me preocupa YPF, me preocupa a mis científicos, me preocupa la escuela pública, la universidad pública, me preocupa la felicidad de un trabajador que pueda bancar su plato de comida, y a él, a su familia y a sus hijos. Me preocupan muchas cosas, pero hablando de Malvinas, por supuesto que es así. Mirá, yo siempre cierro
diciendo esto. Los ingleses perdieron la batalla, la guerra es un error y un horror. Nosotros perdimos con los ingleses esa batalla, pero la guerra en paz continuó. Y hay una batalla que los ingleses no ganaron. Cuando vos te arrimás a una escuela y le preguntás a un pibe de 8 años ¿qué son las Malvinas? Él te va a decir que son Argentina. Esa batalla Inglaterra no la ganó. Te mando un abrazo y bueno, estamos viéndonos. Dale, abrazo enorme, cuídate y muchas gracias por todo.